La extinción de las obligaciones. Extinción de las obligaciones. Es importante como elemento esencial de las mismas el cumplimiento, modificación o mutuo acuerdo. Determinar con la obligación es la parte final de la confirmación de las obligaciones civiles. El cumplimiento en sí es la extinción natural de las propias. En este sentido, la obligación en sí misma se perfecciona, ya que se pactó y se cumplió el deber, por lo que causará efectos de derecho que se analizará. Como primero tenemos la novación. La novación es la sustitución de una obligación por otra, consistente en la extinción de la primera debido a que surge una nueva que la suple. En el artículo 1636, que en adelante me referiré como del Código Civil para el Estado de Morelos, nos enlista los elementos de novación. Que una obligación nueva sustituya a una antigua. Es requisito indispensable que exista la obligación primitiva, de tal suerte que si la misma es inexistente o está afectada de la unidad absoluta, la novación no producirá efectos. Que haya una modificación sustancias entre ambas obligaciones. Esta manifiesta desde diferentes puntos de vista. 1. En cuanto a los sujetos, puede ser por cambio de acreedor o por cambio de deudas, llamado en la doctrina novación subjetiva. 2. En cuanto al objeto, se presenta cuando se sustituye la prestación de dar, hacer o no hacer por otra distinta. Y 3. En cuanto a las modalidades, la condición es una modalidad susceptible de cambiar la obligación primitiva para dar cumplimiento a una nueva que en cuanto al término como solo afecta la exigibilidad de la propia obligación, no es de tal naturaleza esencial que altere la existencia misma de la relación jurídica. La dación de pago se presenta cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, le entrega a éste una cosa distinta de la debida, quien la acepta con todos los efectos legales de pago. Desde un punto de vista práctico legal, la dación de pago es la novación seguida de ejecución inmediata. Todo se encuentra terminado entre el acreedor y el deudor, pero el interés aparece si se supone que el acreedor sufre desprendimiento de una cosa que ha recibido en pago. El Código Civil define la dación de pago como pago liso y llano, puesto que considera extinta la obligación cuando el acreedor recibe retribución de una cosa distinta en lugar de la debida. Lo encontramos en el artículo 1647 del Código Civil de Morelos, es decir, trata la dación en pago como uno verdadero, teniendo por efecto extinguir la antigua deuda, siempre que bien entendido al mismo artículo dice, en tal caso la obligación se extingue, lo mismo que por el pago, pues el acreedor queda satisfecho. La compensación. Cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente y su propio derecho, este precepto contiene los elementos fundamentales de la definición, toda vez que supone que en la compensación existen dos sujetos, reúnen recíprocamente la calidad de acreedor y deudor por su propio derecho. Esto lo encontramos fundamentado en el artículo 6 del Código Civil de Morelos. Asimismo, existen 5 condiciones necesarias para que proceda la compensación, y estas son: reciprocidad. Es la condición para que si el autor pide lo que se debe a nombre de otro, no podrá el deudor oponer compensación de lo dispuesto, es decir, ambas partes deben tener obligaciones encontradas. Fungibilidad. La compensación no produce sino cuando ambas deudas consisten en una sola cantidad de dinero o cuando, siendo factibles y fungibles, las cosas sean de la misma especie, cantidad y calidad, siempre que éstas sean identificadas antes del contrato. Liquidez. Para que exista lugar a compensación es necesario que las deudas sean igualmente líquidas e igualmente exigibles en tiempo y lugar. Exigibilidad. Que no exista ausencia de término o de condición, es decir, que sea puramente cobrable sin que tenga que ocurrir acontecimientos futuros de realización cierta o incierta, sino que se encuentre vencida y sea ejecutable por vía de la acción.
embargabilidad, que pueden ser susceptibles de enajenación en el entendido que existen bienes que son embargables para recibir el pago o para compensar tales como los alimentos a los menores, ya que estos no pueden ser compensados con bienes de otro tipo, sino por los que expresamente condene un juez. En el ejemplo expuesto anteriormente, contiene los efectos legales, los cuales son descritos en el artículo 1602 del Código Civil de Morelos. Estos son: el efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las dos deudas hasta la cantidad que importe la menor, y el que tenga interés en el que la compensación opere, desde luego, deberá notificar a la otra parte en tal sentido antes de que su crédito prescriba, a fin de evitar la prescripción. La compensación, desde el momento en que es hecha legalmente, produce sus efectos de pleno derecho y extingue todas las obligaciones correlativas. La confusión. Existe confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en la misma persona. La obligación se extingue cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace, en la confusión cesa. Tenemos las causas que motivan a la confusión, ya sea por sucesión a título universal, en los casos de herencia, cuando el acreedor hereda, o viceversa, después de haberse hecho la participación hereditaria en los términos que después se indicarán; por sucesión a título particular, cuando el deudor adquiere en forma onerosa o gratuita el crédito que existe en su contra. Se entiende que por sucesión a título universal, que no se realiza en los casos de herencia antes de la participación, cuando el deudor hereda al crédito que existe en su contra, o bien cuando el acreedor sucede al deudor en todos sus derechos y obligaciones como consecuencia de la transmisión total de su patrimonio, es decir, cuando se recibe el universum jus de un deudor. Esto está fundamentado en el artículo 1626 del Código Civil de Morelos. Y la B, que tenemos que por sucesión a título particular. Esta nos dice que toda transmisión a título particular en la que el deudor adquiera el crédito que existe en su contra, bien sea en forma onerosa o gratuita, implica, como es evidente, la extinción de la obligación, fundamentado en el artículo 1627 del Código Civil de Morelos. Y con ello existen las consecuencias que se derivan de la confusión, las cuales son: por virtud de la reunión de las calidades de acreedor y deudor de la misma persona, se presentan para el caso de fianza; y cuando se reúnen las calidades de fiador y deudor en la misma persona, se extinguen también la fianza, pues ésta queda subsumida en la relación jurídica principal, pero subsiste esta última. En nuestro ejemplo está fundamentado en el artículo 1626, que es la confusión en la herencia. Y este dice que mientras no se hace la partición de una herencia, no hay confusión cuando el deudor hereda al acreedor o aquel. Después de la partición, si a un heredo se aplica el crédito que el autor de la sucesión tenía en su contra, se extingue dicho crédito por confusión. Cuando el heredero sea acreedor del autor de la sucesión y en división de la masa hereditaria se le aplique la obligación derivada de dicho crédito, también se extinguirá esta. En el caso de la mencionada obligación a cargo de la herencia, se aplique a otros u otros herederos por virtud de la partición. Esto responderá a beneficio de inventario a favor del heredero acreedor. La remisión de deuda. La remisión de deuda es el medio liberatorio por excelencia, ya que implica un acto jurídico unilateral o bilateral por virtud del cual el acreedor libera al deudor de su obligación. La remisión puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando el acto jurídico está documentado, ya sea en un documento público o privado, y es tácita por la devolución del recibo documento privado en donde consta la deuda.
La consecuencia de la remisión es que ésta extingue la obligación principal y todas las accesorias. En cambio, la remisión de las obligaciones accesorias no implica la extinción de la principal. Delegación. En su forma más simple, la delegación es una orden dada por una persona a otra para que ésta última realice una prestación o haga una promesa de un tercero, en forma que la prestación o promesa se sobreentiende hecha por cuenta de la primera. Si la orden es pagar, se tiene la delegación de pago. Si es de prometer, se produce la figura de delegación de crédito. Entre ambas especies no media diferencia substancial alguna. Y aquí encontramos lo que son los efectos de la delegación de pago. El efecto de la delegación de pago es extinguir por la entrega de la presentación las dos deudas existentes, la establecida entre el acreedor y el deudor y aquella otra que medie entre un tercero y el acreedor. El acreedor denomina delegante, el deudor delegado y el tercero delegatario. El efecto extintivo de la delegación cuando las deudas fueren la cuantía diferente solo se operará hasta la concurrencia de la deuda menor con la mayor. Esto está fundamentado en el artículo 1652 del Código Civil de Morelos. La extinción de las obligaciones. Extinción de las obligaciones.
Es importante como elemento esencial de las mismas el cumplimiento, modificación o mutuo acuerdo. Determinar con la obligación es la parte final de la confirmación de las obligaciones civiles. El cumplimiento en sí es la extinción natural de las propias. En este sentido, la obligación en sí misma se perfecciona, ya que se pactó y se cumplió el deber, por lo que causará efectos de derecho que se analizará. Como primero tenemos la novación. La novación es la sustitución de una obligación por otra, consistente en la extinción de la primera debido a que surge una nueva que la suple. En el artículo 1636, que en adelante me referiré como del Código Civil para el Estado de Morelos, nos enlista los elementos de novación. Que una obligación nueva sustituya a una antigua es requisito indispensable que exista la obligación primitiva, de tal suerte que si la misma es inexistente o está afectada de la unidad absoluta, la novación no producirá efectos. Que haya una modificación sustancias entre ambas obligaciones. Esta manifiesta desde diferentes puntos de vista. 1. En cuanto a los sujetos, puede ser por cambio de acreedor o por cambio de deudas, llamado en la doctrina novación subjetiva. 2. En cuanto al objeto, se presenta cuando se sustituye la prestación de dar, hacer o no hacer por otra distinta. Y 3. En cuanto a las modalidades, la condición es una modalidad susceptible de cambiar la obligación primitiva para dar cumplimiento a una nueva que en cuanto el término como solo afecta la exigibilidad de la propia obligación, no es de tal naturaleza esencial que altere la existencia misma de la relación jurídica. La dación de pago se presenta cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, le entrega a éste una cosa distinta de la debida, quien la acepta con todos los efectos legales de pago. Desde un punto de vista práctico legal, la dación de pago es la novación seguida de ejecución inmediata. Todo se encuentra terminado entre el acreedor y el deudor, pero el interés aparece si se supone que el acreedor sufre desprendimiento de una cosa que ha recibido en pago. El Código Civil define la dación de pago como pago liso y llano, puesto que considera extinta la obligación cuando el acreedor recibe retribución de una cosa distinta en lugar de la debida. Lo encontramos en el artículo 1647 del Código Civil de Morelos, es decir, trata la dación en pago como uno verdadero, teniendo por efecto extinguir la antigua deuda, siempre que bien entendido al mismo artículo dice, en tal caso la obligación se extingue, lo mismo que por el pago, pues el acreedor queda satisfecho. La compensación. Cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente y su propio derecho, este precepto contiene los elementos fundamentales de la definición, toda vez que supone que en la compensación existen dos sujetos, reúnen recíprocamente la calidad de acreedor y deudor por su propio derecho. Esto lo encontramos fundamentado en el artículo 6 del Código Civil de Morelos. Asimismo, existen 5 condiciones necesarias para que proceda la compensación, y estas son: reciprocidad. Es la condición para que si el autor pide lo que se debe a nombre de otro, no podrá el deudor oponer compensación de lo dispuesto, es decir, ambas partes deben tener obligaciones encontradas. Fungibilidad. La compensación no produce sino cuando ambas deudas consisten en una sola cantidad de dinero o cuando, siendo factibles y fungibles, las cosas sean de la misma especie, cantidad y calidad, siempre que éstas sean identificadas antes del contrato. Liquidez. Para que exista lugar a compensación, es necesario que las deudas sean igualmente líquidas e igualmente exigibles en tiempo y lugar. Exigibilidad. Que no exista ausencia de término o de condición, es decir, que sea puramente cobrable sin que tenga que ocurrir acontecimientos futuros de realización cierta o incierta, sino que se encuentre vencida y sea ejecutable por vía de la acción.
embargabilidad, que pueden ser susceptibles de enajenación en el entendido que existen bienes que son embargables para recibir el pago o para compensar tales como los alimentos a los menores, ya que estos no pueden ser compensados con bienes de otro tipo, sino por los que expresamente condene un juez. En el ejemplo expuesto anteriormente, contiene los efectos legales, los cuales son descritos en el artículo 1602 del Código Civil de Morelos. Estos son: el efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las dos deudas hasta la cantidad que importe la menor, y el que tenga interés en el que la compensación opere, desde luego, deberá notificar a la otra parte en tal sentido antes de que su crédito prescriba, a fin de evitar la prescripción. La compensación, desde el momento en que es hecha legalmente, produce sus efectos de pleno derecho y extingue todas las obligaciones correlativas. La confusión. Existe confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en la misma persona. La obligación se extingue cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace, en la confusión cesa. Tenemos las causas que motivan a la confusión, ya sea por sucesión a título universal, en los casos de herencia, cuando el acreedor hereda, o viceversa, después de haberse hecho la participación hereditaria en los términos que después se indicarán; por sucesión a título particular, cuando el deudor adquiere en forma onerosa o gratuita el crédito que existe en su contra. Se entiende que por sucesión a título universal, que no se realiza en los casos de herencia antes de la participación, cuando el deudor hereda al crédito que existe en su contra, o bien cuando el acreedor sucede al deudor en todos sus derechos y obligaciones como consecuencia de la transmisión total de su patrimonio, es decir, cuando se recibe el universum jus de un deudor. Esto está fundamentado en el artículo 1626 del Código Civil de Morelos. Y la B, que tenemos que por sucesión a título particular. A esta nos dice que toda transmisión a título particular en la que el deudor adquiera el crédito que existe en su contra, bien sea en forma onerosa o gratuita, implica, como es evidente, la extinción de la obligación, fundamentado en el artículo 1627 del Código Civil de Morelos. Y con ello existen las consecuencias que se derivan de la confusión, las cuales son: por virtud de la reunión de las calidades de acreedor y deudor de la misma persona, se presentan para el caso de fianza; y cuando se reúnen las calidades de fiador y deudor en la misma persona, se extinguen también la fianza, pues ésta queda subsumida en la relación jurídica principal, pero subsiste esta última. En nuestro ejemplo está fundamentado en el artículo 1626, que es la confusión en la herencia. Y este dice que mientras no se hace la partición de una herencia, no hay confusión cuando el deudor hereda al acreedor o aquel. Después de la partición, si a un heredo se aplica el crédito que el autor de la sucesión tenía en su contra, se extingue dicho crédito por confusión. Cuando el heredero sea acreedor del autor de la sucesión y en división de la masa hereditaria se le aplique la obligación derivada de dicho crédito, también se extinguirá esta. En el caso de la mencionada obligación a cargo de la herencia, se aplique a otros u otros herederos por virtud de la partición. Esto responderá a beneficio de inventario a favor del heredero acreedor. La remisión de deuda. La remisión de deuda es el medio liberatorio por excelencia, ya que implica un acto jurídico unilateral o bilateral por virtud del cual el acreedor libera al deudor de su obligación. La remisión puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando el acto jurídico está documentado, ya sea en un documento público o privado, y es tácita por la devolución del recibo documento privado en donde consta la deuda.
La consecuencia de la remisión es que ésta extingue la obligación principal y todas las accesorias. En cambio, la remisión de las obligaciones accesorias no implica la extinción de la principal. Delegación. En su forma más simple, la delegación es una orden dada por una persona a otra para que ésta última realice una prestación o haga una promesa de un tercero, en forma que la prestación o promesa se sobreentiende hecha por cuenta de la primera. Si la orden es pagar, se tiene la delegación de pago. Si es de prometer, se produce la figura de delegación de crédito. Entre ambas especies no media diferencia sustancial alguna. Y aquí encontramos lo que son los efectos de la delegación de pago. El efecto de la delegación de pago es extinguir por la entrega de la presentación las dos deudas existentes, la establecida entre el acreedor y el deudor y aquella otra que medie entre un tercero y el acreedor. El acreedor denomina delegante, el deudor delegado y el tercero delegatario. El efecto extintivo de la delegación cuando las deudas fueren la cuantía diferente solo se operará hasta la concurrencia de la deuda menor con la mayor. Esto está fundamentado en el artículo 1652 del Código Civil de Morelos.
La remisión de deuda. La remisión de deuda es el medio liberatorio por excelencia, ya que implica un acto jurídico unilateral o bilateral por virtud del cual el acreedor libera al deudor de su obligación. La remisión puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando el acto jurídico está documentado ya sea en un documento público o privado, y es tácita por la devolución del recibo documento privado en donde consta la deuda.